Una de nuestras compañeras no contesta y ya es bastante tarde, así que nosotros, los que estamos presentes, Ana Sofía y María, vamos a proceder a presentar. Muy bien, excelente, por favor. Presenten y lo que la compañera tiene, bueno, queda pendiente entonces, por favor. Pueden ustedes compartir su pantalla e iniciar la presentación, si son tan amables. Bueno, muy buenas noches a todos, profesor, compañeros. Hoy a mi grupo le corresponde presentar nuestros temas. Mi grupo está conformado por Ana Sofía Núñez, María Herrera, Angélica y mi persona, Tomás Ruiz. Nuestros temas son el tema número 1, que es métodos de prospección de los suelos, que es presentado por María Herrera. La estabilidad de taludes, que es presentado por Angélica. La capacidad portante del suelo, que es presentado por Ana Sofía. Y mi tema, los asentamientos tolerables. Damos paso a la presentación de la compañera María. María, ¿estás? María, bueno, aparentemente la compañera María no sé qué le sucedió. Vamos a proseguir con el tema de Ana Sofía, que ella sí está lista. Como no, aunque yo vi a María por acá hace unos minutos que se había conectado en la clase, pero bueno, no importa. Pueden continuar ustedes, por favor. Adelante, Ana Sofía, por favor. Eh, Buenas noches. ¿Me pueden decir cuándo me puedo ver en sus pantallas y ven la presentación? Sí, ya logramos ver la presentación. Puedes ponerla en grande y abre la cámara, por favor. Exacto. Tomás, ¿no puedes ver esto, abrirlo completo? O sea, no sale en modo de presentación. Bueno, no importa. Buenas noches. Me dicen si la pueden apreciar. No, se ve como... No se ve en modo de presentación, pero no importa, déjalo así.
¿Ahora sí? Sí, pero quita ajá. Bueno, dale, así no importa. Ahora sí, ahora sí. Buenas noches, profesor y compañeros. Hoy les voy a hablar un poco sobre la capacidad portante del suelo. Primero tenemos que saber qué es la capacidad portante. Bueno, la capacidad portante se refiere específicamente al riesgo de formación de superficies de falla por corte o zonas plásticas en el suelo de soporte. Estas generan grandes desplazamientos o el colapso del cimiento cuando la presión de la misma, cuando la presión promedio de la fundación, es decir, del suelo, alcanza un valor crítico. A esto denominamos lo que es capacidad última, capacidad de carga última. La capacidad portante última se divide en un factor de seguridad para obtener la capacidad portante admisible, que se puede definir como la máxima presión promedio que entonces es capaz de resistir o soportar el suelo a nivel de fundación. Esta se puede plasmar en una ecuación, que es la que vemos al inicio, donde vemos que la segunda, donde vemos que la capacidad admisible es igual a la capacidad de carga última menos la sobrecarga entre el factor de seguridad indirecto. La siguiente. Gracias. Disculpen ustedes acá. ¿Ustedes saben por qué en los modelos que usamos en ingeniería añadimos eso un factor de seguridad? Yo lo leí en un artículo, pero ahorita no me acuerdo, pero sí cuando estaba leyendo eso, en un video salía que explicaban qué era el factor de seguridad indirecto, pero la verdad no me acuerdo. Bueno, miren, en general, trabajamos con factores de seguridad. Un profesor que yo tuve en el pregrado, él decía, los factores de seguridad, su nombre correcto es coeficientes de ignorancia. ¿Por qué? Porque como estamos construyendo modelos, cuando pasamos de la realidad a un modelo, no somos capaces de determinar con exactitud todas las condiciones que van a existir. Entonces, como tenemos mucha ignorancia con respecto a lo que son las cargas que va a soportar bien sea la estructura, porque hay imprevistos que van a pasar que no vamos a poder, que no conocemos, pues así de sencillo. Entonces, introducimos factores de seguridad. Por ejemplo, en resistencia de los materiales se trabaja mucho con factores de seguridad de 2. Cuando uno va a diseñar, por ejemplo, una estructura, si es por ejemplo, para aguantar 5.000 kilos, uno pone que sea capaz de aguantar 10.000. Cuando está diseñando un ascensor, si es, por ejemplo, para cargar 8 personas, que son aproximadamente de 75 por 8 es 150 por 600 kilos aproximadamente. Esos cables que tiene el ascensor son capaces de soportar 8 veces esa carga. Entonces, hay una teoría que se llama la teoría del esfuerzo al límite, que se ve en el ámbito de resistencia de los materiales, que justamente estudia esos casos donde vemos, por ejemplo, el modelo de Rankine y el modelo de von Mises. Entonces, bueno, pues puedes continuar y disculpa la interrupción. Gracias. ¿Puedes pasar a la otra diapositiva, por favor? Ok. Existen diferentes teorías de capacidad de carga. Para tener un concepto generalizado de los factores que se tienen en cuenta de cada uno de estos métodos, se presenta esta tabla que podemos ver, donde se puede explicar con claridad o se ve con claridad las teorías de capacidad portante a implementar según las condiciones en las que desarrollamos, en las que vamos a desarrollar la cimentación. Como antesala se pueden ver que existen cuatro teorías de capacidad portante, o por lo menos fueron las que yo encontré, pero al principio pensaba que nada más existía una. Por lo general hablan de la de Terzaghi y la de Meyerhof, pero me di cuenta que existían 3 más. Pásala, Tomás, por favor. La teoría de la capacidad portante de Terzaghi. Esta teoría consiste en la determinación de la carga última de las cimentaciones superficiales, donde se va a evaluar o donde se evalúa si dicha cimentación es superficial, evaluando la relación que existe entre la profundidad,
respecto a su ancho, donde esta, es decir, la profundidad debe ser menor o igual. Aún así, se considera que profundidades de 3 a 4 veces su ancho podrían ser definidas como cimentaciones superficiales. Este modelo se puede implementar para cimentaciones corridas o continuas, cuadradas o circulares. Esta teoría también se basa bajo el modelo establecido, que podemos ver en la figura que aparece, donde se relacionan los factores del suelo tales como es el peso específico, la cohesión, el ángulo de fricción, los cuales van a determinar la capacidad de carga de la cimentación, la capacidad de carga de una cimentación. Entonces, podemos ver cómo factores como lo que son el ángulo de fricción, el peso específico, el suelo, la cohesión y la carga se toman en cuenta en esta teoría. ¿Puedes pasarla? Ok, para cada tipo de cimentación existe una ecuación. Para las cimentaciones corridas, vamos a tomar en cuenta lo que es que la carga es igual a la cohesión, que creo que es la C, por la N, que era, si no me equivoco, la N son los factores de cargas. Entonces, más lo que sería la Q, que es la sobrecarga, más un medio, el peso específico que está denominado con la y la B, que la consideramos como el ancho de la zapata. Con estas, por decirlo así, con esto podemos saber, por ejemplo, qué tenemos que considerar en cada una de las ecuaciones para llevar a cabo su resolución. La otra sería la cimentación para cimentaciones cuadradas, donde van a cambiar esos se llaman los factores por lo que vamos a multiplicar lo que es la cohesión y el peso específico del suelo. Y en la cimentación circular vamos a cambiar los factores por los que multiplicamos el peso específico del suelo en la cimentación circular. ¿Puedes pasarlo, por favor? La capacidad portante de Meyerhof. El modelo de Meyerhof tiene características similares a las que hablaba anteriormente de Terzaghi. Pero este modelo entonces incluye unos factores adicionales, los cuales son profundidad, factor de carga, factor de profundidad, pero no sé por qué. Sí, factores de profundidad, lo puse doble. Y el factor de inclinación de carga. Entonces, al momento de determinar los factores de este modelo, tenemos que tener en cuenta que algunos de estos son similares, por lo cual solo se mencionan los factores que sufren un cambio en cuanto al desarrollo de otras teorías. Y con los otros factores establecidos, acorde al método, se procede a determinar la capacidad de carga, pues pasarla mediante dos tipos de ecuaciones que van a ser dependiendo de si es una carga vertical o una carga inclinada, donde podemos ver que nos basamos en lo que hablamos anterior sobre que la Q representaba la sobrecarga, que la Q última representaba lo que era la carga, la C representaba la cohesión, la N representan los factores de carga adimensionales y vemos factores nuevos como son por ejemplo, en la carga inclinada, donde se puede ver que se incluye lo que es el factor de carga inclinada o factor de inclinación de carga. También el factor de profundidad, que en este se denomina con una D. Pasa la otra, por favor. Entonces, la teoría de la capacidad portante de Hansen. Para la determinación de la capacidad portante con el método de Hansen, se tienen que tener en cuenta aspectos adicionales de acuerdo a los modelos que hablamos anteriormente.
Entre estos factores está la inclinación del terreno, la cual en este caso se está denominado con una letra G. Y los factores de inclinación de la base, definidos con la letra B. Pasa la otra, por favor. Espérate un momentico, no la quites, puedes volver a... Ese tipo de cimentación, me parece que están usados en el metro. Si ustedes ven las excavaciones, ven que esas columnas pues, que soportan el metro son unas columnas que parecen una doble T o una I. Entonces, ¿por qué? Porque en la parte inferior, cuando hacen la excavación, describen este perfil y es muy similar al que está en la parte superior soportando las vigas. Imagínense ustedes el peso que tienen que soportar cada una de esas columnas. Miren la base que le colocan. Por algo será. Entonces, bueno, yo supongo que ¿qué modelo habrán usado allí? Pero mira, aquí nos da una ilustración que es muy buena y que es ilustrativa y que ojalá la hayan podido ver en las obras del metro. Puedes pasar a la otra, por favor. Ok. Aquí vamos a tener en cuenta lo que es, eso se llama el ángulo de fricción interna. Profe, ¿me puede decir si estoy bien o mal? No me acuerdo cómo era que se denominaba eso. Continúa, por favor, continúa. Sí, ok. Entonces, cuando este ángulo es mayor a 0, entonces vamos a utilizar la ecuación que podemos ver debajo del enunciado, donde vamos a remontarnos a lo que hablamos anteriormente, de que la Q era la carga, la N eran se me olvidó que era la N. Los factores de carga. Y al igual que en los otros anteriores, también podemos ver lo que como que identifica estas ecuaciones serían los factores de inclinación de terreno que se van a denotar con una G, y los factores de inclinación de base que lo vamos a denominar con una B. En el caso de que este ángulo sea igual a 0, entonces vamos a utilizar la ecuación que podemos ver debajo del enunciado, donde también tenemos en cuenta lo que hablamos anteriormente sobre que la Q es la carga. La SU en este caso sería la cohesión no drenada, y pues lo demás se mantiene con las mismas especificaciones anteriores. La otra. Por último, quise reducirlo de la capacidad portante de Bessick y Schettenbaum a esto porque me parecía demasiado extenso. Entonces, la teoría de la capacidad portante de Bessick, este método se caracteriza por su similitud con el de Hansen. Se parecen bastante, ya que muchas de sus variables son similares. Aún así, se encuentran varios factores que se determinan con expresiones aplicadas por el autor en cuanto a la forma, profundidad, inclinación de carga, inclinación de terreno e incluso la inclinación de la base. Es importante resaltar que en estos los factores de carga son los mismos tomados en la de Meyerhof, con la excepción de las NY. Entonces, en la teoría de capacidad portante de Schettenbaum es una metodología que tiene consigo el concepto de la evaluación de la capacidad portante, teniendo en cuenta que es independiente del ancho del cimiento, por lo cual se induce que la capacidad portante no se compara con los suelos granulares. Es por tal motivo que no conviene ignorar la parte de superficie de la falla por encima del nivel de fundación, ya que la superficie de la falla tiene valores AN. Ahora sí vamos a lo más importante, que son los ejemplos. Paso. Yo presento el primer ejemplo, es la evaluación de la capacidad portante de los suelos en un sector donde se consideraron los suelos granulares, es decir, gravas, arena, limos,
limos no plásticos. Se realizaron 12 calicatas con profundidades de hasta los 3.50 metros, encontrándose suelos arcillosos en un 60% y suelos arenolimosos en un 30%. Se realizaron ensayos de corte directo y donde podemos ver la cohesión, el ángulo de ficción interno, y se representaron en este cuadro que podemos ver. Con estos datos vamos a determinar la capacidad portante de este estudio. Con base en con la información que obtenimos de las calicatas y los ensayos, ¿puedes pasar a la otra, por favor? Ajá. Realizamos los cálculos con las fórmulas que vimos a continuación. En este caso, esta fórmula sería la de Terzaghi y la de Peck, con parámetros de la de Basic. Se combinaron varias fórmulas para dar eso. Entonces, si desglosamos la fórmula y colocamos lo que vimos anterior, es decir, lo que son las cargas, la cohesión, y otro que siempre se me olvida, la carga, la cohesión, el peso, podemos obtener que al final el área estudiada presenta, de acuerdo a las propiedades físicas, determina que existe ¿dónde está? No lo veo. Aquí está. Que presenta entre 1.9 y 2.9 kilogramos sobre centímetros cuadrados de capacidad de carga. Y pasa la otra, por favor. Como no me... Espérate un momento, por favor. ¿Puedes volver a la anterior? Ajá. Entonces vamos a considerar el peor escenario. El peor escenario es que la capacidad de carga de tu suelo es de 1.9 kilogramos por centímetro cuadrado. Y eso te va a indicar a ti que vas a tomar el valor más desfavorable, y con eso es que tú vas a diseñar las bases, ¿entiendes? De ahí, para eso te sirve. Tú no te vas a ir con el de 2.6, sino con el valor más desfavorable, con 1.9, y con eso tú vas a desarrollar las bases. Si tú has estimado que la columna tiene un peso, por ejemplo, de tantos kilos, tú vas a diseñar el área para que esa presión que va a ejercer el peso total de la columna entre esa área sea capaz de ser soportada por ese suelo. Para eso la capacidad portante. Entonces tendría que tomar siempre en cuenta el valor más... El valor más desfavorable. El más desfavorable. Entonces, pues tú ves que hacen los estudios de suelo y toman muchísimas muestras. ¿Y con cuál se queda uno el ingeniero? Se queda con el valor más desfavorable para hacer el diseño. A medida que vas haciendo modelos mejores y mejores y mejores, mejores escenarios, puedes tomar otros valores, pero generalmente tomas el caso más desfavorable. El más desfavorable. Bueno. Podemos continuar, por favor. Por último, para ratificar todo lo que había dicho anteriormente, les voy a presentar un video donde se habla sobre las cimentaciones, en este caso utilizando las ecuaciones de Meyerhood. ¿Me pueden decir si se logra ver? Proyecta la pantalla completa, por favor. Creo que tienes que abrir el micrófono para poder que escuchemos todos. Eso es correcto.
No se escucha. Creo que tienes el volumen muy bajito. Sí, mira, tienes el volumen muy bajo. No, realmente no se escucha bien el audio. Vamos a hacer una cosa, compártenos ese video y cada uno de nosotros lo ve con calma porque seguro es un ejercicio bastante interesante. Y vamos a continuar con la Y charla. explican paso a paso cómo sería la resolución de la ecuación. Sí, y una recomendación para todos los grupos, cuando ustedes presenten ecuaciones, hagan algo muy sencillo. Primero, escriban las ecuaciones usando un editor de ecuaciones para que les queden bonitas las ecuaciones. Lo otro que deben hacer es, cuando presenten la ecuación, presenten el significado de cada una de las variables y los coeficientes que aparecen allí. ¿Por qué? Porque realmente cuando uno trabaja haciendo estos cálculos y aplicando estos modelos, al fin y al cabo estos son modelos. Uno busca, por ejemplo, el modelo, el, el, el primero de los modelos que presentaste. Entonces, aquí han levantado la mano. Denme un minuto, por favor. Se presenten ustedes el significado de cada una de las variables y coeficientes para que puedan explicar con facilidad. Por aquí ya habían levantado la mano, por favor. Adelante. Bueno, profesor, la compañera María antes había tenido ciertos problemas con su conexión. Creo que ahora está un poco más estable y nos escribió y dice que puede presentar. Como no, entonces escuchamos a María, por favor. Buenas noches, profesor. Compañeros, en esta noche le voy a hablar sobre los métodos de prospección de suelo. Disculpa, María, ¿puedes hablar un poco más fuerte, por favor? Que no, nos cuesta escucharte. Ahora sí, profe. Un poco mejor. Voy a ponerle todo el volumen a mi dispositivo. Esta noche le voy a hablar sobre los métodos de prospección de suelo. La siguiente. Dentro de los métodos de prospección de suelo, en general encontramos dos tipos de métodos de prospección que se emplean dependiendo de los detalles de la información que se requiere. Estos dos métodos son los métodos directos y los métodos indirectos. Los métodos directos son los que más se emplean por la calidad de la información que nos proporcionan, como las propiedades físicas, mecánicas e hidráulicas de los suelos en estudio. Dentro de estos métodos directos encontramos lo de pozos a cielo abierto. Este método consiste en hacer excavaciones de tamaño suficiente donde pueda entrar una persona, examinar los distintos estratos en su estado natural y de este modo poder saber las características que presenta cada estrato en cuanto a la cantidad de agua contenida. Este método, como ventaja, tiene que se puede observar directamente el suelo y se pueden extraer las muestras. Y la desventaja es que la excavación es poco profunda. El método de perforaciones con barrenas, posteadoras y similares. Las perforaciones son con posteadoras únicamente. Se obtienen muestras alteradas, pero con esto basta para hacer las características, saber las características del suelo y la relación que tienen con la cantidad de agua. Este método es bastante económico y fácil de hacer. Siguiente. El método de lavado. Es un método sencillo, consiste en perforar el suelo con tubo entre
2 y 3 metros de largo y enviar a través de ellos una corriente de agua de alta presión. Este método es compatible con prácticamente todos los tipos de suelo, exceptuando los estratos muy duros. Los métodos de penetración estándar. Este método produce mejores resultados, en el cual se emplea un penetrómetro estándar, el cual es hincado al suelo a partir del golpe o presión controlada. Este nos permite deducir las propiedades mecánicas y de comprensibilidad de los suelos. Además, nos permite tomar muestras representativas alteradas. La siguiente. El método de penetración cónica. Este método, a diferencia del anterior, se usa una punta en el tubo con forma normalizada cónica. Se obtienen datos sobre la capacidad portante de los estratos del suelo. Cuando se llega a estratos muy duros, se recomienda cambiar a talados rotatorios, que es el siguiente método, el método de perforación rotatoria, que se emplea en presencia de suelos o estratos duros y compactos. Se utilizan taladros que perforan a mayor velocidad y permiten llegar a grandes profundidades. Este nos permite identificar las estratificaciones, así como tomar muestras representativas, alteradas o inalteradas, aunque también es bastante costoso. Los otros tipos de métodos son los métodos indirectos, también conocidos como métodos de exploración geofísica. Son claramente menos invasivos que los métodos directos, a la luz de que no hay necesidad de cavar ni perforar el suelo o tomar muestras palpables del mismo. Dentro de esto encontramos lo que son los métodos geosísmicos. Este método consiste en provocar las ondas vibrantes a partir de explosiones controladas y recibir las señales en geófonos distribuidos por toda la zona de estudio. Como se muestra en la imagen, en el esquema, en la zona de estudio, estos se captan la vibración y las envían a un oscilógrafo que las traduce en líneas marcadas, como si fuera por ejemplo, una estadística. También encontramos el método gravimétrico. Este método se fundamenta en las anomalías en el campo gravitatorio de la Tierra causadas por las diferencias de densidades entre materiales. Se emplea principalmente en la detección de depósitos minerales y cavidades subterráneas. Los métodos de magnetometría. Esta técnica mide en el campo magnético de la Tierra producidas por yacimientos minerales. Es muy usado en prospección petrolífera, minería y arqueología. El método geoeléctrico. Este es un método de prospección basado en la resistividad, conductividad eléctrica, dada por la ley de Ohm. Sí, por cierto que ese mismo principio lo utiliza para ver cuando hay presencia de agua. Analiza la resistividad de los diferentes materiales y por ahí obtienes el perfil del suelo y determinas dónde puede haber acuíferos, que eso también es interesante observarlo. Asentamientos tolerables. ¿A quién le corresponde ese punto? Por favor, a ti también. No, profesor, me corresponde a mí. Ah, muy bien. Una observación, mi estimado. Asentamiento se escribe con eso, ¿yo? Ah, caramba. Disculpe, profesor. Es que me concentré tanto investigando que se me fue. No se preocupe, pero corríjalo de una vez, por favor.
Muy bien. Ok, mi tema, los asentamientos tolerables. Antes de iniciar, me gustaría presentarles lo que es la definición geotécnica per se de lo que es un asentamiento. Es un movimiento vertical del terreno o subsidencia, debido a la aplicación de carga que causa cambios de las tensiones dentro del terreno. Como podemos ver, las tensiones transmitidas por la cimentación al suelo dan lugar a deformaciones del terreno que se traducen en asentamientos que pueden ser desplazamientos horizontales y girar de la estructura, que si resultan excesivos por encima de lo tolerable, podrán originar una pérdida de la funcionalidad, produciendo ya sea fisuras, agrietamientos o otras patologías. En la imagen se puede ver que hay en la imagen de la primera que se ve a la izquierda, podemos ver un pequeño hundimiento. Pueden ser diversas causas, una compactación mal realizada, factores, ya sea el agua, la erosión de los suelos o mucha humedad que pueden causar el hundimiento. El desnivel, esto se conoce también, la que está en el medio, se conoce como asentamientos diferenciales, que no es más que la diferencia entre dos puntos, y por último se ve claramente un agrietamiento en la casa de la derecha. Siguiente, por favor. Un ejemplo claro que se utiliza bastante en estos casos es el de las zapatas. Como podemos ver, el asiento crece al hacerlo la carga vertical. Entre mayor sea la carga que soporta la zapata, mayor es el rango de asentamiento permisible que tiene que tener el terreno. Las curvas de presión, por esto menciono lo de la compresibilidad del terreno, depende en general de su forma y tamaño, de la naturaleza o resistencia del suelo y de la carga aplicada, ya sea en el tipo de carga, la velocidad de aplicación de la carga o la frecuencia con que se aplique la carga. Si se logra ver, hay una S, están viendo el talud que tiene una V encima. Bueno, este vendría siendo la carga vertical que tiene. Y la S es ese asentamiento permisible que va a tener. Como podemos ver, es pequeño, así que la construcción que está por encima de la zapata no es muy grande y por ende el peso no afecta tanto. Por eso se tiene marcado esa pequeña diferencia. Y lo que podemos ver a la derecha es la curva de compresibilidad mediante las pruebas, ya sea que mi compañera expuso en antes. Siguiente, por favor. Los tipos de asentamiento. Como hemos mencionado, hay varios tipos de asentamientos. Están los asentamientos instantáneos, que se producen simultáneamente a la carga por un aumento de las tensiones totales en el suelo. Ocurre por el peso de las estructuras normalmente, sin que tenga que ver con el desplazamiento del agua. O sea, puede estar muy compactado el terreno y el drenaje no afectar en nada, pero el mismo peso de la carga afecta lo que es la buena compactación que hubo. Si sobrepasas, tú compactas para cierto peso, pero si excedes el peso de compactación, afectas notablemente el asentamiento y lo que tenías planeado, disculpe, ya no, o sea, se va a pasar mucho más de eso y afecta la estructura posteriormente. Tenemos la consolidación primaria, que es un asentamiento diferido en el tiempo causado por el drenaje. En este sí lo afecta el drenaje. La humedad del suelo, lo que produce cambios en las tensiones efectivas. La expulsión de la humedad del suelo generalmente es un proceso a largo plazo.
el mismo terreno, una vez se construye la edificación, a medida que llueve o si tiene algunos canales de agua cercanos, va generando su propio drenaje. Tenemos también la fluencia o asiento de compresión secundaria, que es el asiento elástico que se activa después de que toda el agua drenable haya sido expulsada del suelo. Ocurre con el tiempo a una tensión efectiva constante. Como ya mencioné anteriormente, hay factores que pueden acelerar el proceso de los asentamientos. Un mal asentamiento pueden ser los suelos húmedos, como ya se está mencionando, o secos, que crean porosidad, y cuando llueve, esa porosidad va creando vacíos que son llenados con el agua y por ende se van rompiendo y producen una pérdida de estabilidad en el terreno. Los suelos de arcilla son altamente expansivas, son susceptibles a hinchamiento y hundimiento debido a los cambios de estado de la humedad del suelo. Siguiente, por favor. Asentamiento diferencial, lo que mencioné al principio. Un asiento diferencial se define como la diferencia del asiento entre dos puntos de una cimentación. Los asentamientos diferenciales en cimentación también pueden expresarse en términos de distorsión angular. Los ángulos, puedes tener una zapata con un ángulo, pues al principio pueden empezar las dos zapatas con el mismo ángulo, pero ya sea por un factor del suelo, un factor climático, o la simple erosión o una mala compactación afecta la segunda zapata, lo que crea lo que se menciona que es una distorsión angular, que es bastante común. Las causas más comunes, como lo podemos ver, tenemos la variación importante de carga entre apoyos cercanos, posible heterogeneidades del terreno de cimentación, los asientos por mala calidad en la construcción, falta de limpieza en el fondo, que ocurre bastante, van creando cuando quitan la maleza, las excavadoras no retiran todo, entonces los árboles siguen creciendo y muchos de estos árboles, muchos hemos visto que muchas veces cuando vamos caminando en la carretera hay como rajaduras y dentro de esas rajaduras hay como árboles o pequeñas raíces. Bueno, este tipo de, de, de estas malas prácticas en el proceso de limpieza antes de la construcción eh, afectan. Siguiente, por favor. Como aquí está un ejemplo bastante gráfico para que me puedan entender. Podemos ver que uno de los lados de la casa, el que está a la izquierda, permanece en su sitio. Podemos ver si se puede apreciar el nivel del suelo. Está un poco por debajo del nivel del suelo, pero el de la derecha, perdón, vemos que se hundió un poco más. Y esto ya mencioné debido a qué tipo de causas puede ser. Y podemos ver que la vivienda en este caso sufrió un daño permanente y es inhabitable porque no puede ser reparada. Tengo un pequeño video que es bastante ilustrativo con esto que estoy hablando.
cómo repercuten en el por qué suceden estos fenómenos. Casi siempre la preocupación del que ve crecer las grietas en sus propios muros es grandísima, porque la casa es un patrimonio importante, un lugar seguro para la familia. Algunos Disculpa, piensan Sofía, que apaga tu micrófono, por favor. tocando el muro les... Es mi micrófono, Ana Sofía, es el mío, no el tuyo. Muy bien, podemos continuar entonces. escondiendo las grietas. Esta es una solución temporal que no resuelve en realidad el problema. Verá, después de tantos sacrificios, hace 20 años mi marido y yo hemos construido la casa para nosotros y nuestros hijos. En los últimos años han empezado a salir vistosas grietas en los muros y en los periodos más calurosos aumentan las lesiones. Hemos intentado repararlas en repetidas ocasiones, utilizando cada vez un producto diferente sin resolver definitivamente el problema. De hecho, después de un tiempo, las grietas vuelven a salir y cada vez son más grandes. Por favor, dígame usted qué podemos hacer. El problema de esta señora en los últimos años se ha vuelto muy común. El cambio climático, el aumento de las temperaturas, las sequías son las causas principales de la aparición de grietas en los muros debidos a asentamiento del terreno. Este tipo de grietas se manifiestan cuando el terreno que se encuentra bajo sus casas desciende, porque se ha modificado el equilibrio tras el mismo y la cimentación. Se trata de un equilibrio fundamental que garantiza la estabilidad y seguridad del edificio en el tiempo. ¿Pero por qué se modifica el equilibrio entre el terreno y la cimentación de la casa? El terreno está constituido por 3 partes, una sólida, una líquida y una gaseosa. A veces, naturalmente o por acción del hombre, una de estas partes sufre una variación anómala y por tanto el equilibrio puede romperse. Por ejemplo, largos periodos de sequía que alternan con copiosas lluvias o cuantiosas pérdidas de la red de alcantarillado modifican la estructura del terreno y pueden conllevar a un asentamiento. Si un terreno es arcilloso, se comporta como una esponja. Inicialmente absorbe grandes cantidades de agua y aumenta de volumen. Posteriormente, en un periodo de sequía, en un verano cálido, el agua evapora y el volumen del terreno disminuye, creando al interno del mismo huecos. Sin embargo, si el terreno es arenoso o gravoso, el agua circula libremente por su interior, transportando las fracciones de terreno más finas, dejando huecos. En ambos casos, el resultado es el posible asentamiento del edificio. Pero no solo la pérdida de agua y la sequía pueden crear problemas de estabilidad. El tráfico de vehículos intenso, obras y excavaciones en las proximidades, el crecimiento de raíces de árboles de alto fuste y sobre todo cualquier tipo de alteración. Listo, Ana Sofía, esa era la parte importante. Y entonces, ¿cómo podemos hacer para evitar todos estos problemas? Lo explico al final, profe. Ya se lo explico. Ok, vamos con los asentamientos admisibles, en otras palabras, los asentamientos tolerables. Sabemos que el máximo asiento admisible, que generalmente incluye un factor de seguridad, volvemos a hablar del factor de seguridad que el profesor mencionó, depende de varios factores, pero los más importantes son el tipo de construcción y el uso, el uso del edificio pequeño. El uso del edificio. Pequeñas grietas que podrían considerarse inaceptables para una vivienda podrían pasar desapercibidas en un edificio industrial. Esto es porque mucho antes de que la integridad de la estructura esté en peligro, se desarrollan otros problemas como la aparición de grietas, roturas de acabados sensibles, las puertas se descuadran, las ventanas se atascan o no cierran, etc. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor?
Ok, aquí podemos ver dos estructuras. Una recién construida y otra con el pasar de los tiempos. Quiero dejar algo claro. Una estructura no siempre se va a quedar en el mismo sitio. Es imposible. Se va hundiendo poco a poco, pero el deber del ingeniero y del buen estudio geológico, acompañado de una buena compactación, busca que los movimientos no sean tan bruscos y que pongan en riesgo la estructura en sí del edificio o vivienda, puede ser cualquier tipo de edificación. Podemos ver una al principio y luego una cómo está descendiendo. Si desciende muy rápido, se está hundiendo. Tiene que descender periódicamente y esto se hace gracias, o sea, esto se puede conocer o puedes conocer qué tanto se puede estar hundiendo un terreno mediante softwares. Ya hay bastante software que nos pueden dar cierto margen y nos ayuda y le ayudan bastante a los ingenieros para crear edificaciones más seguras con el pasar de los tiempos, a medida que pasa el tiempo. Siguiente, por favor. Aquí viene la parte del control de los asentamientos en los edificios. Hay muchas formas. Yo coloqué solamente 4, pero hay otras más. Están los emparrillados. Okay. Si el terreno presenta baja cantidad de carga, es una edificación no tan pesada y elevada deformidad, o bien muestre heterogeneidades que hagan prever asientos totales, diferenciales elevados, ya vimos que eran los diferenciales. En este caso, todos los pilares de la construcción quedarán unidos en una única cimentación. Es una malla que agarra toda, que envuelve, no que envuelve, sino que une las zapatas, consistente en unas zapatas corridas, entrecruzadas en mallas habitualmente ortogonales. También están las losas de cimentación, que se utilizan preferentemente para reducir los cimientos diferenciales en terrenos heterogéneos. También tenemos las zonas pilotadas, que no son más que aquellas en las que los pilotes están dispersos con el fin de reducir asientos o mejorar la seguridad frente al hundimiento de las cimentaciones. También la consolidación del terreno, la solución para mejorar las propiedades mecánicas de los suelos con baja capacidad portante. Se realiza tanto debajo de las estructuras de edificios como bajo cimentaciones antiguas. Pueden ser en edificios nuevos, que algo salió mal, y en viejas edificaciones, por lo menos la Torre de Pisa, es bastante famoso ese caso, para reformar el terreno. La siguiente, por favor. Acá vemos un video donde este video es bastante ilustrativo. No es necesario que coloques el audio. Es ilustrativo en el sentido de que se está levantando una una edificación que presenta un hundimiento. En este caso, un asiento diferencial. Uno de los lados de la casa se hundió y están utilizando la losa de cimentación. Ya lo van a ver.
Bueno, con esto concluyo mi presentación, profesor. Muy bien, muchas gracias. Entonces hemos visto la importancia de todo lo que son los estudios de cimentaciones, esos estudios preliminares que hay que hacer en el suelo, la importancia de hacer de forma adecuada las excavaciones, perdón, porque eso es importante para el diseño de las estructuras. Si no se diseña una estructura con unas buenas bases, pues la estructura sencillamente se viene abajo. Presentaron métodos que se han utilizado para hacer los diferentes estudios de suelo. Allí, bueno, los especialistas van a los laboratorios, toman las diferentes muestras, evalúan la capacidad de carga del suelo, y eso es insumo para los ingenieros estructurales para después definir el tipo de cimentaciones y bases que van a incluir. Muy, 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 muy interesante este tema. Como vieron, hay bastante aplicación de esto hacia la ingeniería civil. Quería comentarles fíjense que la ciudad de Venecia es una ciudad que está construida en una laguna. Entonces, ¿cómo hicieron ellos para construir esa ciudad en esa laguna? La ciudad de Venecia tiene más o menos 800 años. ¿Cómo hicieron ellos para hacer esa construcción ahí en esa ciudad, en esa laguna? Es sin tener todas estas herramientas de mecánica de suelo, ellos lograron colocar los pilotes de asentamiento en la zona rocosa de la laguna. Y con técnicas muy rudimentarias, tomando unas grandes columnas de madera, generalmente maderas muy resistentes como el roble, las fueron hundiendo a la fuerza, mediante, sí, como percusión, tac, 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 hasta que lograron llegar hasta el suelo rocoso. Allí se asentaron toda esa cantidad de columnas, y posteriormente sobre esas columnas fue que hicieron la plataforma para hacer los palacios que ustedes conocen. Por fortuna, como no hay presencia, como no están expuestas al aire, esas columnas metálicas se solidificaron y convirtieron en piedra, de tal manera que es un asentamiento hecho, digamos, de forma empírica, sin todas las técnicas que tenemos hoy en día, y miren cómo les permitió a los venecianos construir esa ciudad tan espectacular allí en una laguna. Entonces, otro comentario que les quería hacer: ¿por qué creen ustedes que se utiliza tanto el acero en las construcciones de grandes edificios y en general en las casas? ¿Cuál es la razón por la cual se usa el acero? Bueno, según mi conocimiento general, aparte de su o sea, que le da firmeza a la construcción en sí, también es flexible, ayuda en el tema de cuando hay movimientos, que las grandes losas no se desprendan tan fácil de los edificios y por ende no se venga abajo el edificio. Muy bien. Fíjense ustedes que el concreto es un excelente material de construcción, uno de los materiales más usados hoy en día. Pero ¿qué sucede con el concreto? El concreto es muy bueno a compresión. Es decir, cuando usted tiene una columna de concreto, ella soporta muchísimo la carga desde que lo coloca encima, es una carga con presión. Pero ¿qué sucede? El concreto es también rígido, entonces él falla a tracción. Cuando usted ala el concreto, usted se mete el concreto en un ensayo de tracción, una barra de concreto se va a partir mucho más fácil que una barra de acero. Entonces, por ese motivo, lo que acabas de decir, el concreto es un material que es dúctil, que es muy tenaz, que tiene fluencia y que resiste tracción, resiste bastante tracción. De hecho, el ensayo que se utiliza para determinar las propiedades de resistencia mecánica del acero se llama el ensayo de tracción, que es que agarras una muestra del material, una barra, y la sometes a un proceso, digamos, de estiramiento. Eso es lo que se llama tracción. Y luego obtienen allí, con un criterio que es el criterio de fluencia, obtienen allí el punto, que es el que toman como la resistencia de fluencia del concreto, y después tiene la resistencia a la fractura y todo lo demás. Entonces, cuando tú juntas o mezclas pues el concreto junto con el acero, tienes por una parte una excelente resistencia a la compresión y una excelente resistencia a la tracción, que es lo que te permite que cuando hay movimientos telúricos,
la estructura no falle porque el concreto es capaz de soportar eso. Adicionalmente, en ambientes con suelos muy difíciles, estos suelos acá son relativamente sencillos de trabajar al lado de suelos, por ejemplo, como los de la Ciudad de México. Como ustedes saben, la Ciudad de México está construida en lo que era un antiguo lago, el lago Texcoco. Entonces, esa ciudad, no sé por qué motivo, mire, hay que preguntar, cuando llegó la época de la conquista, ese lago fue disecado. Esa ciudad, dicen en la antigüedad, la antigua ciudad de Tenochtitlán, era parecida a Venecia, una ciudad acuática donde la gente se movía, tenía una gran entrada, que era una gran calzada, pero la gente se movía internamente en botes. Entonces, a raíz de la conquista, fue desecado todo eso y entonces son suelos inestables. Y por eso que ustedes ven que el templo de la Virgen de Guadalupe se está hundiendo. Entonces, esos son problemas que han tenido la Ciudad de México desde hace más de 500 años. Entonces, también problemas de inundaciones y todo eso. Entonces, ahí es bien difícil construir en la Ciudad de México. De tal manera que cuando van a construir, ellos han desarrollado excelentes técnicas en estudios de suelo y también para prevenir los sismos. Sabes que esa es una ciudad muy sísmica. Entonces, los edificios, aparte de las excelentes bases que tienen, que son bases antisísmicas, tienen también una serie de amortiguadores que te permiten resistir esos movimientos telúricos. Así que gracias a Dios que acá no tenemos eso. De hecho, ustedes saben que hace más de 100 años, cuando estaban en ese proceso de construcción del canal, también quisieron hacer el canal por Nicaragua, pero Nicaragua es un país con volcanes y un país mucho más sísmico que Panamá. Entonces, por ese motivo, eso no es que haya sido así sino que dicen la leyenda que el señor Philip Barilá le mandó una estampilla a cada uno de los congresistas de Estados Unidos donde aparecía una foto del volcán, un volcán que hay allá en Nicaragua. Y eso, según dicen las malas lenguas, eso desanimó a que el proyecto se hiciera por Nicaragua y se construyera finalmente por acá, por Panamá. Era mucho más fácil, mucho más viable. Fíjense que después los chinos quisieron hacerlo hace poco y eso quedó hasta ahí. Entonces, de tal manera que por eso vemos acá esos grandes rascacielos. No sé si ustedes van a tener la oportunidad de ir a Costa Rica o a otros países de Centroamérica. ¿Han tenido esa oportunidad o no han salido de acá de Panamá? Por mi parte no, profe, yo no he salido. Bueno, por ejemplo, fíjate tú que la zona de Chiriquí, que es de donde tú eres originario, la zona de Chiriquí es la zona más sísmica de Panamá y el relieve de Chiriquí es muy parecido al relieve de Costa Rica. Entonces, es una zona muy sísmica y eso ha hecho que en la mayor parte de Costa Rica no existan grandes edificaciones. Si uno va a la capital de Costa Rica, que se llama San José son edificios pequeños justamente por ese mismo tema. No pueden tener torres como el FF Tower ni nada de eso, porque es un país muy sísmico y entonces no pueden tener ese tipo de estructura. Profesor, una duda respecto a ese tema. ¿Qué pasa con Japón entonces? Que también es un país sísmico, pero obviamente creo yo que también aquí influye el tema económico. Muy interesante lo que acabas de decir. Muy, 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 muy interesante. Los japoneses son un pueblo que yo admiro bastante. Yo admiro bastante a dos culturas. Una es la cultura japonesa y la otra es la cultura alemana. Los japoneses viven en un país donde el 85% de su territorio es montañoso, donde tiene tifones, tiene toda una serie de fenómenos naturales que van en contra. Pero eso ha hecho que su inventiva sea muy grande, su capacidad de resolver problemas sea muy grande, porque el medio los ha obligado. Entonces, cuando se hizo el puente Akashi en Japón, si tienen la oportunidad de ver el documental del puente Akashi, ¿por qué se decidió hacer ese puente Akashi en Japón? Es un cruce, digamos, que es como un estrecho, que es muy peligroso hacerlo por barco, porque hay muchos tifones y muchas tempestades y era un peligro para la navegación realmente. Entonces, se plantearon que había que hacer ese puente Akashi. Es un puente atirantado del mismo estilo que es el puente Centenario, un puente atirantado. Pero allí el estudio de suelo que hubo a hacer fue un estudio bien complicado y la solución, ellos encontraron la solución para su problema. Una solución con una serie como una especie de microbases, digamos, micropilotes. Y entonces hicieron una especie de plataforma y encima de eso es que viene la torre principal de ese puente Akashi. Entonces,
son muy buenos haciendo sus estudios de suelos para diseñar adecuadamente las edificaciones, y encima de eso han diseñado, igual que nuestros amigos los mexicanos, unas técnicas de construcción muy buenas para que sus edificios sean capaces de soportar los sismos. De hecho, las autopistas japonesas tienen refuerzos con placas y barras de acero para justamente protegerse de eso, de los sismos. Recuerden que la necesidad es la madre de la inventiva. Yo una vez estaba conversando con un antiguo jefe que yo tenía, y yo le decía, yo veo que en los países más fríos generalmente hay prosperidad, y él me dice, justamente por eso, en los países más fríos la gente tiene que ser mucho más previsiva que nosotros en los países tropicales. ¿Por qué? Porque aquí podemos darnos el lujo de sembrar todo el año. Usted no puede sembrar en Alemania sino máximo hasta octubre. La última cosecha en Alemania se recoge en octubre. De octubre hasta marzo no se da nada en los campos alemanes. Entonces la gente tiene que guardar para el invierno. Como nosotros podemos tener guineos todo el año, podemos tener pesca todo el año, no nos importa el mañana. Entonces es la necesidad de la madre de la inventiva. ¿Algún otro comentario, jóvenes? Por mi parte no, profe. Muy bien. Bueno, mire, no me acuerdo qué fue lo que conversamos la semana pasada del examen. De verdad que se me pasó tomar nota. Tenemos el examen de los primeros 2 módulos. Conversamos que ese examen es para la semana que viene, ¿cierto? Para el próximo miércoles. Profe, una consulta. Usted mandó un correo donde decía que eso se movía para el 9. Ah, exacto, sí. Tenía esa duda porque, ya. Gracias por recordar. Sí, exacto, porque los grupos nuevos también tenemos que poner el día 2. Ah, Quedamos perfecto. así. Perfecto, muchas gracias. Tenía esa pequeña confusión, no recordaba que les había enviado el correo. Discúlpenme de verdad, pero tengo 5 asignaturas diferentes que dictar. Tengo mi trabajo a tiempo completo y de paso una especialización que estoy cursando en las noches, así que estoy bastante saturado y tengo muchas ideas en la cabeza. ¿Okay? Entonces, bueno, siendo así, los espero entonces el próximo martes con las 2 charlas que están pautadas, y el 9, como quedamos, es la fecha del parcial entonces. Muchísimas gracias por todo, jóvenes. Que tengan ustedes una consulta. Diga antes de... Siguen siendo los 2 temas. Correcto. Los 2 módulos. Lo que vimos inicialmente, que esos son los temas que fueron presentados en las charlas del grupo número 1 y grupo número 2. Ok, profe. Ya esto es para otras evaluaciones. ¿Okay? Por favor, recuerden enviarme la presentación, y bueno, si no hay más nada, ninguna otra inquietud ni comentario, que tengan ustedes una feliz noche y que descansen entonces. Hasta luego. Gracias, igual, profe. Igualmente, profesor. Saludos. Con gusto, jóvenes, descansen.